A través de la historia han existido muchos hombres y muchas mujeres que, como tú y como yo, se han enfrentado a situaciones difíciles, crisis, a momentos en los que ya no podían más. Aunque veas que la tarde de tu sufrimiento se va haciendo cada vez más oscura, ten fe. Sin embargo, todos tenían algo en común y era la fe en Dios. Es por eso que hemos creado estas cápsulas para escuchar, reflexionar, orar y practicar la fe en Dios en tiempos de crisis. Muy buenas noches, hermanos. Qué alegría poder estar reunidos una vez más para escuchar la palabra del Señor y mediante la lectio divina poder aprender qué es lo que el Señor quiere enseñarnos a través de su palabra. Esta noche vamos a hablar un poquito acerca de Marta y María, hermanas de Lázaro y por supuesto fieles servidoras de Jesús. Pero antes de iniciar, yo les invito a que pongamos este momento en manos del Señor. Digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta noche en la que nos permites hablar a través de estos medios virtuales, poder llegar al corazón, poder llegar a las familias y poder llevar así tu palabra. Permite, Jesús, que mediante este momento tu paz, tu Espíritu Santo, tu misericordia llegue a nuestros corazones. Gracias, Señor. Este momento lo consagramos a ti por intercesión de Virgen María. Amén y amén. Los invito entonces a tomar la Santa Biblia y buscar el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Yendo ellos de camino, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Para enfocarme bien en este relato, lo he dividido en 4 partes. En la primera parte, en el versículo 38, donde Marta recibe a Jesús en su casa. Versículo 39, María escucha la palabra de Jesús. En el versículo 40, Marta le reclama a Jesús y le pide que intervenga. Y en el versículo 41 está la respuesta de Jesús. ¿Se imaginan ustedes la alegría de esa familia al enterarse de que Jesús iba a llegar a Betania e iba directamente a alojarse a la casa de ellas, de Marta y María? Se pusieron tan contentas que empezaron a preparar todo. Empezaron a preparar el banquete, a limpiar la casa, barrer, sacudir, quitar telarañas, sacar cachivaches, porque ellos querían que todo estuviera en perfectas condiciones para cuando llegara Jesús, para darle el mejor recibimiento a él y a sus discípulos. Marta era hospitalaria y no dudó en ningún momento en abrirle las puertas a Jesús. Ella ejercía un excelente don de servicio, una actitud y una disponibilidad maravillosa, porque no dudó en ningún momento
a la hora de abrir sus puertas y regalarle el servicio a Jesús y a sus discípulos. Eso habla muy bien de ella y es algo que debemos nosotros de imitar. Imitar esa actitud de servicio. En no dudar a la hora de prestar una ayuda. Máxime en esta época en la que estamos viviendo esta pandemia y que sabemos de que hay muchas familias que están pasando momentos realmente difíciles, porque hay muchos hogares en donde hace falta trabajo, en donde hace falta salud, en donde hay momentos difíciles. Pero si nosotros lo sabemos, hermanos, esta noche nos invita la palabra del Señor a imitar la disponibilidad de Marta y poder dar ese servicio, acudir al hermano que lo necesita. Hoy Jesús viene a nuestra casa, que es nuestro corazón. ¿Cómo lo va a encontrar Jesús? ¿Será que ya lo tenemos limpio y ordenado, así como Marta, limpiando y ordenando todo? ¿O todavía hay cosas que limpiar? ¿Todavía hay rencores que sanar? ¿Cómo está nuestra casa, hermanos? ¿Cómo está este corazón preparado para recibir a Jesús? Si aún hay cosas que limpiar, yo te invito a que empecemos a ordenar nuestro hogar. Quizá estamos demasiado preocupados o demasiado despistados. A veces el escuchar las noticias de todo lo que acontece en Guatemala y en el mundo entero nos roban la paz y no nos permiten preparar nuestro corazón para recibir a Jesús. Quizá muchas veces nos gana el miedo. Nos gana el miedo de saber qué va a pasar. Y nos olvidamos de confiar en el Señor. Así como Marta, preparemos siempre nuestro corazón. Imitemos su servicio. Imitemos esa alegría de servir. Ese esfuerzo por tener las cosas en perfecto estado para recibir a Jesús. Y veremos cómo nuestra vida va a cambiar si nosotros así lo disponemos. Pues hemos estado hablando muy bien de Marta, pero no obstante, Marta sentía cierto recelo porque no tenía mayor ayuda. Su hermana María no estaba apoyándole al 100%. Había empezado a ayudarle en las cosas, claro, pero en cuanto llegó Jesús, María se desapareció de la casa. Cuando Marta fue a ver, María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Si María pudiera decirnos algo esta noche, les aseguro que ella nos diría: no te distraigas, no te afanes, céntrate en lo más importante, que es Jesús, el escuchar su palabra. ¿Por qué te preocupas si Jesús está aquí? Ningún proyecto, hermanos, ninguna actividad, por buena que sea, puede suplantar los momentos cuando estamos solos con Jesús. No cambies a Jesús por nada. No cambies esos momentos de entrega con Jesús por nada. María escogió la mejor parte y fue el escuchar la palabra de Jesús. Y como bien dijo Jesús, esa parte no le será quitada. Marta, en cambio, se afana tanto por atender al Señor y atender todo lo que tenía que hacer en su casa, que llega al punto en que se estresa. Y lo peor es que ya no tiene el apoyo de María, porque María está sentada a los pies de Jesús. Entonces toma el valor, va y le dice a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con todo el quehacer? Para ella era lógico que su hermana estuviera apoyándola
en todo lo que tenían que hacer esa noche. Esta parte me encanta porque me da a entender el grado de confianza que ella tenía en Jesús para poderle decir ese reclamo. ¿Cuántos de nosotros en nuestras oraciones le hemos reclamado a Jesús? Quizá no mucho, quizá poco o quizá siempre, pero eso uno reclama por el grado de confianza, el grado de amistad tan grande que uno tiene hacia una persona. O una persona desconocida, uno no se atreve a decirle nada. Pero una persona de confianza, un amigo, uno le reclama cantidades bárbaras. Y eso es lo que esta noche me da a interpretar ese párrafo. El grado de confianza que le tenía. Que le dice, bueno, dile a María que se levante de ahí, que me venga a ayudar. El reclamo de Marta lo podemos equiparar muchas veces con nuestros sentimientos. Ese sentimiento que a veces llevamos adentro y que le reclamamos a la vida. No tener un mejor trabajo, no tener una mejor casa, no tener una mejor salud. En fin, son muchos los reclamos que tenemos que hacer. Pero lo más lindo es la respuesta de Jesús, que es como un bálsamo que viene a suavizar todas las asperezas. ¿Y cuál es la respuesta que Jesús le da a Marta? María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Esa respuesta es como un bálsamo de agua fría a ese calor que muchas veces tenemos, que viene a purificar, que viene a refrescar nuestra alma. Escoge la mejor parte. Date cuenta que si escuchas, todas tus cargas se van a aliviar. Escucha la palabra del Señor. Jesús todos los días quiere hablarnos, pero muchas veces nosotros ocupados en todas las actividades del quehacer del día a día, nos olvidamos de escucharle. E incluso muchas veces cuando oramos, no le damos el tiempo oportuno a Jesús de hablarnos. Estamos tan apresurados, tan acelerados, que se nos olvida ponerle pausa a nuestra vida para escuchar a Jesús. Nos enfocamos más en el quehacer, en el trabajo, en los estudios, que tenemos clases en línea, que tenemos que mandar los correos electrónicos, que tenemos que lavar, planchar, barrer, hacer el almuerzo, en fin. Y se nos olvida escuchar a Jesús. Y cuando ya estamos a punto de dormir, que muchas veces oramos antes de ir a la cama, Señor, te pido, te doy gracias, amén. Pero no le damos el tiempo a Él para hablarnos. Y Él quiere hablarnos. Él tiene palabras para nosotros, palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de fe, de esperanza, de confianza. Debemos darle la oportunidad a Jesús para hablarnos, así como lo hizo Marta. En medio de una queja, dejó que Jesús le hablara. Y eso que Jesús le dijo, para ella fue una fuente de paz. Porque entonces ella se dio cuenta de lo que realmente era importante. Este relato, hermanos, me hace pensar cuál de las dos tenía la razón. ¿Usted qué piensa? ¿Lo que hacía Marta o lo que hacía María? Le doy mi opinión. Yo pienso que las dos partes son realmente importantes, porque no podemos hacer sin el escuchar la palabra de Dios. Y tampoco podemos solo dedicarnos a la escucha sin la acción. Las dos son importantes, tanto lo que hacía Marta como lo que hacía María. Porque dígame, si Marta no hubiera preparado la casa, ¿dónde se hubiera quedado Jesús? ¿Qué hubieran comido? Pero si María también
no hubiera dedicado su tiempo a escuchar la palabra de Dios, esas dos hermanas hubieran terminado estresadas esa noche. Estresadas de tanto que hacer, sin recibir la presencia de Dios, sin recibir la paz de Dios. Las dos partes son realmente importantes. Nosotros, como cristianos, debemos escuchar la palabra de Dios, debemos de escuchar su mensaje. Debemos de estar atentos a la Santa Eucaristía, al momento de escuchar la homilía. Debemos de estar escuchando a Dios, escuchando el mensaje de Dios, para poder actuar, para poder hacer lo que nos pide Dios por medio del sacerdote, por medio de los predicadores, por medio de la lectura, por medio de la palabra de Dios, de la Santa Biblia. Dios nos habla, pero muchas veces no le ponemos la atención por las tantas cosas que tenemos que hacer. Muchas veces nos dedicamos solo al quehacer de la casa, a barrer, trapear, a hacer las tareas, a tener que mandar los correos, a conectarnos al trabajo en línea, a conectarnos a clases en línea, y muchas veces no nos queda el tiempo para escuchar a Jesús, para estar atentos a lo que Jesús nos quiere hablar. Y eso es lo que debemos de esforzarnos día con día, para no actuar solo como nos decía Marta, no actuar como Marta, sino poner a las dos, tomar el ejemplo de las dos, Marta y María, hacer y escuchar, hacer nuestro quehacer, pero tener el tiempo para estar con Jesús, para escuchar la palabra del Señor, para recibir su paz, para recibir su presencia, y que esa presencia nos dé la paz y el regocijo que en este tiempo todos necesitamos recibir. Lo que podemos aprender de este relato de Marta y María son: sé hospitalario. No nos crucemos de brazos, hermanos, y ofrezcamos el servicio, la ayuda a quien lo necesita. 2. Elige la mejor parte. El estar cerca de Jesús siempre será lo mejor. En los momentos de prueba, en los momentos difíciles, estar cerca de Jesús es elegir la mejor parte. 3. No te afanes. Es normal preocuparnos por todo lo que acontece en el mundo, porque hay muchos desempleos, muchos enfermos. Sentimos que esto de la pandemia no se le ve a cuándo termine. Pero no te afanes, ten fe, cree que tú y tu familia están cubiertos con la sangre del Señor. Y 4, aprende más de Jesús. No nos quedemos de brazos cruzados, hermanos. No nos quedemos solamente viendo el qué hacer. Aprendamos más de Jesús. Aprendamos a escucharle. En este tiempo que todos estamos en casa, que quizá tenemos un poquito de tiempo más libre para estar en las redes sociales, para ver muchas cosas. Aprendamos más de Él. Él nos quiere hablar. Jesús nos quiere hablar, nos quiere consolar, nos quiere fortalecer. Aprendamos más de Él para animar y motivar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros cercanos. Jesús nos quiere hablar. Son las 4 cosas importantes que yo he descubierto a través de este relato. Sé hospitalario, elige la buena parte, no te afanes y aprende más de Jesús. Yo los invito, hermanos, a que juntos agradezcamos al Señor por este momento que hemos compartido. Gracias, Señor Jesús, te damos por la escucha de tu palabra. Permite, Señor, que todo este mensaje que hoy hemos escuchado venga a ser semilla, y que esa semilla venga a caer en tierra fértil, el cual es nuestro corazón. Te pedimos, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo nos bendiga a cada uno de nosotros y bendigas a nuestras familias, para que todos podamos recibir la paz y la bendición que andamos buscando. Gracias, Señor Jesús,
Gracias, Virgencita María, ruega e intercede por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Levantando nuestras manos, digamos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien, hermanos. Buenas noches. Hoy hemos aprendido que la fe es una respuesta de amor al Dios que nos ama, que en la fe no cabe la duda, que la confianza en Dios debe ser absoluta, porque Dios nunca miente. Dios habla a través de los acontecimientos, que así como lo vivió su pueblo en aquellos tiempos, lo seguimos viviendo hoy nosotros, y hemos aprendido que si estamos sostenidos de la roca, que es nuestro Señor, saldremos victoriosos de esta prueba. Vale la pena dar un poco de amor. Vale la pena si lo das al Señor. Claro que vale la pena. Los esperamos la próxima semana en las reflexiones de la fe en Dios en tiempos de crisis.